Sea el shalom, queridos hermanos, la paz del Eterno nuevamente, en el nombre de Yeshua, les saluda el pastor Gustavo Ariel Chimeles, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración, de la ciudad de San Lorenzo. Estamos aquí en la República del Paraguay, saliendo para todos nuestros queridos hermanos y hermanas que habitualmente están siguiendo la enseñanza, y también para todos aquellos que se vayan acoplando en cualquier momento para recibir esta palabra de salvación y vida eterna, esta palabra que procura también corregir nuestras vidas, enderezarnos por el camino de la santidad, como dice la palabra, sin la cual nadie puede ver el rostro del Señor. En esta oportunidad, esta noche, estaremos en la parte número 8 de un tema bastante interesante, la segunda venida de Yeshua y el arrebatamiento de su novia. Estamos con la comparación profética. Estamos viendo el recorrido del profeta Elías, que pasó por 4 ciudades específicas, 4 estaciones de la fe le llamamos, o 4 niveles de la fe, y luego de eso entonces fue arrebatado a la presencia del Padre Celestial, y evidentemente hay una simbología y un paralelismo espiritual muy importante para nosotros, para que lo tengamos en cuenta, ya que nos estamos, sin lugar a dudas, preparando también para el día del Señor. Allí pueden ver, Cristina María, mi amada esposa, está bendiciendo también esta entrega de la palabra. Es la sierva del Señor que apoya a este siervo también para que nosotros podamos entregar la palabra con toda fidelidad. Entonces, mi hermano, saludamos también a los hermanos de Argentina, hermanos del Uruguay, que amamos tanto, y todos los hermanos de las diferentes latitudes que, si no es ahora, más adelante, estarán escuchando la enseñanza. Nos tomamos ya un tiempo breve de oración y entramos directamente en la enseñanza. Padre, te pedimos tu bendición, Señor, que tú tomes pleno control y dominio de este lugar, Señor, que tú reprendas, Señor, toda tiniebla, toda oscuridad, Señor, todo aquello que quiere estar oprimiendo, quiere estar perturbando los cuerpos, en el nombre poderoso de Yeshua. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre del cielo, toma, Señor, control de las comunicaciones y envía tu palabra, Señor, envía tu luz y tu verdad, como decía el salmista. Señor, ellas nos guiarán a tu monte santo, Señor. En el nombre de Yeshua, si hubiera en nosotros alguna falta, alguna mancha, Señor, en este tiempo de gracia sabemos que todavía tenemos ese tiempo, Señor, de poder arrepentirnos, de poder arreglar nuestras cuentas contigo. En el nombre de Yeshua, Padre, santifica a tu pueblo, santifica a tu novia en tu verdad, Señor. La Escritura dice, tu palabra es verdad, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, abre nuestro entendimiento, Señor, y danos el poder, Señor, del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo, para poder vivir en tus alturas espirituales, Señor. Sabemos que para ti nada es imposible, Señor. Sabemos también, como dice el profeta Zacarías, que no es con nuestra fuerza, sino con el poder de tu Espíritu, que nosotros vamos a poder practicar tu palabra y agradarte a ti, Señor. En el nombre de Yeshua te damos toda la gloria y toda la honra que te pertenece solamente a ti. Amén, queridos hermanos, estamos llevando adelante un material, una cartilla del ministerio, preparándonos para el arrebatamiento. Hemos comenzado hablando de la vida de Noé, hemos estado hablando también algo de Enoc, que seguiremos hablando más adelante, y estamos ahora hablando de este recorrido del profeta Elías. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 23, Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 15, estamos en Betel, es el segundo nivel de la fe. Betel representa la casa de Dios. ¿Y por qué tenemos que parar en la casa de Dios? Veníamos hablando en clases anteriores
porque es en la casa de Dios donde nosotros seguimos recibiendo las instrucciones del Señor, y es ahí donde nosotros nos vamos preparando, nos vamos santificando por medio de la enseñanza, por medio de la instrucción, nos vamos preparando para el día del Señor. Veníamos diciendo en clases anteriores, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lastimosamente hay mucha gente que se está entibiando, hay mucha gente que está cayendo en la apostasía, se está desviando, están volviendo a Egipto, están volviendo a Babilonia, y eso es lo que justamente no queremos. El Señor levanta este ministerio y otros tantos ministerios para ayudar a la gente a poder mantenerse. Sobre ese tema estoy haciendo justamente un material nuevo. Necesitamos aprender a permanecer en la gracia del Señor. Saludamos a la familia Fernández en Buenos Aires. Que el Eterno les bendiga muy ricamente a todos ustedes allí también, y estamos agradecidos de que estén conectados a esta transmisión también. Bien, abrimos en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 15. Vamos a ver otro subpunto del tema de Betel. En Betel debemos derribar los altares paganos y adorar al único Dios vivo. Había una profecía que decía que se iba a levantar un rey, que fue Josías, y que finalmente se levantó para destruir esos altares paganos que había levantado tristemente y lamentablemente el pueblo de Israel. Como siempre venimos diciendo, mis queridos hermanos, fueron muy pocos los reyes que realmente agradaron al Eterno, a Yahweh. La mayoría de los reyes fueron corruptos. La mayoría de los reyes, como hablamos en la clase anterior, como Acab, se desviaron de la Torá, pisotearon la palabra del Señor, como muchos hoy lo están haciendo, y también están pisoteando la sangre del Cordero, tristemente, pero siempre hay un pequeño remanente, y este remanente está representado aquí por la vida del rey Josías. Segunda de Reyes 23:15, el valiente rey Josías destruye ese altar pagano para volver a tener el favor del Señor. Y así también nosotros, en la medida que venga la palabra en Betel, en la casa de Dios, todo aquello que vamos entendiendo que no es del agrado del Señor, lo tenemos que destruir por completo, a través del arrepentimiento, a través de la renuncia, a través de tomar obviamente determinaciones y decisiones de destruir cosas, si fuera necesario, de destruir sacando pensamientos, sentimientos, acciones que nada tienen que ver con la unción del Espíritu del Señor. Segunda Reyes 23:15 dice lo siguiente: igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam. Se acuerda que en la última clase terminamos viendo que Jeroboam, el rey del norte de Israel, el que gobernó las 10 tribus de Israel, había levantado un becerro en la ciudad de Dan y también un becerro en la ciudad de Betel. Y bueno, el juicio vino a través de Asiria, obviamente, pero habían quedado esas maldiciones, habían quedado esas mañas, habían quedado esas malas costumbres, y ahora se levanta el rey de Judá, se levanta Josías, Segunda Reyes 23:15, y dice, el que hizo pecar a Israel, obviamente Jeroboam, aquel altar, el lugar alto lo destruyó, lo quemó, lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Aserá también. Entonces, fíjense, las maldiciones van quedando no solamente de Jeroboam, sino también de otros tantos reyes corruptos como Acab. Hubo reyes corruptos en el reino del norte y en el reino del sur, pero cuando se levanta un verdadero hijo del Señor, evidentemente recibimos la ordenanza de parte del Eterno de destruir, porque eso ya estaba escrito en la Torá. Eso obviamente estaba escrito de parte del Espíritu del Señor, lo había revelado el Señor a Moisés, y también lo revela en nuestras vidas. Gloria al Señor. Volvemos a repetir, igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nebat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto lo destruyó, lo quemó, lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Aserá. Claro, esto puede traer
malestar en aquellos que quieren seguir practicando el pecado, pero obviamente trae un bienestar muy grande a todos aquellos que queremos seguir fielmente el camino del Señor. Necesitamos muchas personas como Josías, hoy en día dentro también de las congregaciones, pastores valientes, hermanos valientes, hermanas valientes, consagrados a la palabra del Señor, que le digan no al pecado. Hoy la idolatría se ha ramificado de muchas maneras, a través de la tecnología, ni que hablar, como siempre decimos, la tecnología se puede usar para bien, pero también se está usando para mucho mal. Hoy vemos un auge de la pornografía, de la inmoralidad, aún dentro de la casa del Señor, lastimosamente, porque hay gente viviendo muy livianamente la palabra del Señor, hay gente viviendo en la apostasía, como cuando Moisés bajó del monte, ya lo hemos repetido en más de una ocasión, y se encontró con ese becerro de oro también, y se encontró con las orgías, y se encontró con toda esa inmoralidad. Nosotros tenemos que destruir todo eso en oración, tenemos que destruir todo eso con el poder de la palabra, a través de la enseñanza, etcétera, etcétera. Vayamos de ahí a Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, versículo 12 en adelante. Vamos a ver lo que nos dice la ley del Señor. Éxodo 34, 12. La ley, como les venía comentando, ya nos decía desde el principio que nosotros tenemos que destruir esos altares paganos. Hoy está el altar a la glotonería, hoy está el altar, no sé, a la televisión. Se consume más la televisión que la palabra del Señor, se consume más los programas de Hollywood o las novelas que el tiempo de oración. Todo eso también se puede considerar hoy en día un altar pagano, una idolatría que se interpone en nuestra relación con el verdadero Dios. Éxodo 34:12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Ese fue el pecado de Jeroboam, ese fue el pecado de muchos reyes. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares, quebrarás sus estatuas y cortarás todas las imágenes de Aserá, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh el Señor, su nombre celoso es. Entonces, mi hermano, el pueblo de Israel tuvo que soportar muchos castigos, muchos juicios cayeron sobre el pueblo de Israel en diferentes generaciones, en diferentes épocas, porque no respetaron la ley del Señor, tan sencillamente como esto. Entonces, mi hermano, nada ha cambiado, la ley del Señor sigue vigente, el pacto renovado, obviamente es la ley del Señor renovada en nuestra mente y en nuestro corazón por medio de la sangre del Cordero, y el Señor nos pide que nosotros no hagamos alianza con el mundo. Juan lo dice de otra manera en una de sus cartas: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Saludamos también a la familia Campuzano que se está uniendo a esta transmisión, que el Señor les bendiga muy ricamente. Seguimos entonces en Éxodo capítulo 34, versículo 12 al 14. Nosotros tenemos que adorar solamente al Señor en espíritu y en verdad. Y no podemos adorar al Señor si nosotros no respetamos la palabra del Eterno. Somos llamados a obedecer al Señor, tenemos que ser hijos obedientes, y tengamos en cuenta todas las destrucciones que vinieron sobre el campamento de Israel, porque lo mismo va a suceder en este tiempo y aún peor. Porque en la segunda venida de Yeshua, el Señor va a separar a las ovejas de los cabritos. El Señor va a rescatar a los redimidos por su sangre, pero también el libro de Apocalipsis dice que vendrá un juicio como nunca antes sobre todos aquellos que despreciaron la palabra del Señor. El apóstol Pedro lo dice de la siguiente manera: el juicio comenzará en primer lugar por la casa del Señor. Entonces, mi hermano, ya en Éxodo 34, verso 12, el Eterno le habla a Moisés y le dice: ustedes no tienen que seguir el camino de la idolatría, no tienen que poner ninguna cosa, ningún objeto, ningún pensamiento, ningún sentimiento, ninguna costumbre, ninguna tradición, nada que haya sido
gestado por el diablo en el mundo, nosotros ya no lo tenemos que practicar más. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan los gobiernos del mundo, nosotros estamos bajo el gobierno, obviamente, del Eterno, bajo el gobierno de su palabra. Sigamos de ahí, en el libro de Jueces viene algo muy interesante, porque acá vemos la vida de Gedeón. Acá vemos la vida de Gedeón en Jueces capítulo 6, versículo 25 y 26. Gedeón fue un valiente que destruyó nada más y nada menos que el altar de su padre. Quiero hacer las aclaraciones correspondientes, obviamente. Si usted no está recibiendo de parte del Señor ir a destruir un altar, mejor que no lo haga. Pero obviamente que Gedeón sí recibió una orden específica y el Señor lo guardó. Y digo que lo guardó porque la gente de aquel tiempo era muy violenta y realmente había que estar muy bien con el Señor para ir a destruir un altar pagano, como hoy, si vamos a hacer una liberación y a echar fuera demonios, evidentemente también tenemos que estar muy consagrados al Señor. Allí tenemos en el libro de los Hechos, se nos explica que un demonio se burló de ciertas personas que quisieron echar los demonios y no pudieron, y los demonios mismos hablaban y decían: a Yeshua conocemos, a Pablo conocemos, pero ustedes quiénes son, y salieron completamente desnudos, ¿verdad? El Señor llama a su iglesia, llama a su pueblo a deshacer las obras del diablo, pero para esto, como Josías, o como ahora vamos a hablar de la vida de Gedeón, tenemos que estar muy consagrados. No es cuestión de ir así nomás, no es cuestión de ir en la carne, no es cuestión de ir por ir, tenemos que ir con la llenura y el poder del Espíritu Santo. Jueces capítulo 6, versos 25 y 26. Aconteció que la misma noche le dijo el Eterno: toma el toro de tu padre y un segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal. Eran altares de promiscuidad, tanto el altar de Baal como el altar de Astarot, que tiene tu padre, y corta también la imagen de Aserá, que está junto a él, y edifica altar a Yahweh tu Dios en la cumbre de este peñasco, en un lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Aserá que habrás cortado. En otras palabras, mi hermano, se levantaba el celo del Señor, se levantaba el poder del Señor en el corazón de Gedeón. Había siempre, como le comento, un remanente que quería hacer la voluntad del Señor. No nos amedrentemos. La Biblia dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía ni de miedo. Tenemos que predicar la verdad, en primer lugar en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra congregación, porque no podemos ir a corregir a los demás si primeramente no corregimos nuestra propia vida, algo que Josías había hecho y que Moisés había hecho y que Gedeón también había hecho. Y entonces, si nosotros estamos alineados con el Señor, entonces vamos a tener esa autoridad para deshacer las obras del diablo, porque detrás de todo altar, físicamente hablando, hay también un ente espiritual, hay potestades malignas, hay gobernaciones de las tinieblas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los poderes de la oscuridad. Acá en Paraguay todavía sigue habiendo muchos altares. Bueno, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que destruirlos en oración, tenemos que hablar con mucha autoridad al pueblo paraguayo o en cualquier lugar donde haya idolatría. ¿Por qué? Porque esa idolatría está trayendo maldición. Entre los 10 mandamientos, los mandamientos principales que nos da el Eterno, lo primerito que dice es que no nos haremos ninguna imagen, y el pueblo de Israel, que de hecho no había visto ninguna imagen en el monte Sinaí, levanta una imagen porque ellos traían las costumbres de las naciones. Y el Señor le había dicho al pueblo de Israel: ustedes no tienen que seguir las costumbres de las naciones. Esto trajo mucho perjuicio al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel sigue en su gran mayoría un camino de idolatría. El pueblo evangélico también, el pueblo cristiano también, celebrando fiestas que el Señor no nos ha llamado a celebrar. Son idolatría, le guste a quien le guste, las cosas hay que decirlas. El árbol de Navidad, Papá Noel, los duendes, hay congregaciones inclusive,
sabemos con mi esposa que celebran hasta Halloween, celebran carnaval, son fiestas que no pertenecen a Yahweh, que no pertenecen al Dios de Israel. Todo eso con mucho amor, pero también con mucha sabiduría y con mucha autoridad de parte del Señor lo tenemos que destruir. Pero yo quiero ir mucho más profundo todavía. No solamente hablar de esto, ¿verdad? Hoy hay una gran idolatría. Pablo se lo dice a Timoteo en una de sus cartas: el amor al dinero es raíz de todos los males. Hoy tenemos el famoso evangelio de la prosperidad, entre comillas. Vuelvo a repetir, siempre hago la aclaración, que no estemos de acuerdo con una prosperidad bien entendida de parte del Señor, sino que se ha hecho una idolatría de la prosperidad. Lo único que la gente quiere es la prosperidad, el dinero, estar bien económicamente, pero no muchas veces quiere estar bien con el Señor, no quiere dejar el adulterio también, o la promiscuidad sexual se ha convertido en una idolatría. Hay gente pensando solamente en el sexo, como suelo decir, son sexópatas. Otros están pensando en la comida. Otros están pensando simplemente todo el tiempo en lo material. Esos altares hay que destruirlos. El Señor nos está llamando a tener comunión con Él, nos está llamando a adorarle a Él en una verdadera espiritualidad. Y si pretendemos, como estamos diciendo en esta enseñanza, irnos con el Señor y entrar en su reino, llegó la hora, usted en su hogar, cada uno de nosotros, de empezar a destruir esos altares demoníacos, esos altares que nos conectan con la oscuridad. El único altar que tenemos que levantar es el altar de Yahweh. Y el altar del Señor, ¿a dónde te lleva? Te lleva al lugar santo, te lleva al lugar santísimo, te lleva a la profundidad de la palabra del Señor. Así que, mi hermano, continuemos en 2 de Crónicas 15:8. Saludamos a Robert Dennis. Que el Eterno te bendiga, querido hermano Robert, de la República del Uruguay. Gloria al Señor. 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 8. Vamos a ver la vida del rey Asa, que no todo su reinado fue tan bueno, pero en principio derribó los altares idolátricos. Los verdaderos reyes que iban asumiendo su reinado y que conocían la palabra del Señor no perdían tiempo, y nosotros no tenemos que perder tiempo. Nosotros tenemos que destruir cuanto antes los anatemas. Dice 2 de Crónicas 15:8, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. Esto, hermano, puede llamar poderosamente la atención para alguien que no conoce o no estudia demasiado las Sagradas Escrituras, pero el pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo elegido, el pueblo con el cual el Señor hizo pacto en el monte Sinaí, un contrato matrimonial, fue un pueblo muy inmoral, fue un pueblo muy idolátrico a través de las diferentes generaciones. Y esto hoy lo tenemos tristemente también dentro de las congregaciones cristianas a otro nivel. 2 de Crónicas 15:8 dice, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Yahweh que estaba delante del pórtico del Señor. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer también. Tenemos que reparar el altar de Yahweh, el altar con Yeshua, volver a tener comunión con el Señor, pero no se puede servir a dos señores. No se puede tener comunión con Yahweh cuando nosotros estamos teniendo comunión con el pecado, o estamos teniendo comunión con las cosas abominables del mundo. Tenemos que tomar una decisión. Entonces, en este primer punto venimos viendo el rey Josías, venimos viendo a Moisés también, venimos viendo a Gedeón, venimos viendo al rey Asa. Fueron siervos que fueron valientes para destruir el pecado de la idolatría. Y nosotros lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer, vuelvo a repetir, en primer lugar en nuestras propias vidas. Usted tiene que ayudar también a sus hijos a destruir todo aquello que no sea del agrado del Señor. Este mundo
parece muy lindo, tiene su brillo, Satanás también tiene un resplandor caído, pero nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a discernir entre lo santo y lo profano. Sigamos viendo en este punto, en Betel, en este segundo nivel de la fe, el Señor también nos trae la revelación de Dios. Es un lugar donde el Señor va profundizando esa revelación de su palabra sobre nuestras vidas. Por eso es importante congregarse. Cuanto más nosotros estemos reunidos en la casa del Señor y frente a la palabra del Señor, nuestro crecimiento espiritual va a ser mucho más rápido. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 28, verso 16. En el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 16, vamos a ver que Betel es un lugar donde el Señor se revela para transformar nuestras vidas. Jacob tiene un sueño en Betel. Sabemos que Jacob más adelante va a ser transformado. El Señor le va a cambiar el nombre, le va a poner Israel. ¿Qué significa Israel? El que gobierna con Dios, el que gobierna con la ley de Dios. Saludamos también a nuestra hermana Petrona, sean todos bienvenidos. Gracias por los saludos y bendiciones. Génesis 28, 16, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar, en Betel. Lástima que la ciudad de Betel la habían corrompido, Jeroboam y otros reyes habían limpiado la ciudad. Era algo cíclico lo que sucedía, ¿no? Uno limpia y el otro ensucia. Uno limpia y el otro ensucia. Seguramente las amas de casa, las madres, a las cuales valoramos tanto, muchas veces se irritan, ¿no? Porque uno hace un esfuerzo tan grande para mantener la cocina limpia, la casa limpia, ¿verdad? Es lindo que el hogar esté bien arreglado, eso trae un bienestar, y de repente viene otro que no valora y te lo ensucia. Y lo mismo pasa muchas veces en la política o pasa en las congregaciones. Partió, qué sé yo, un siervo del Señor que había sentado todas las bases y de repente viene otro pastor que es más liviano, es tibio, es un pastor que de repente da vuelta a toda la situación. Que el Señor nos ayude, ¿no? Moisés partió y Josué siguió en el mismo espíritu. Elías partió y Eliseo siguió en el mismo espíritu. Creo que en la clase anterior yo les hablé de la maldición de la tercera generación. Lo vuelvo a repetir por si alguien no lo escuchó. ¿Cuál sería la maldición, verdad, de la tercera generación? Vino Moisés, todo bien, vino Josué, todo bien, pero después de Josué, si usted lee los primeros capítulos del libro de Jueces, capítulo 2, vino la apostasía. Vino, obviamente, el rey Saúl, vino el rey David, ¿verdad? Vino David, vino Salomón y después Roboam, que fue el hijo de Salomón, hizo todo un desastre. Entonces, mi hermano, que el Señor nos ayude en Betel a recuperar la revelación del Señor para siempre que nuestra familia pueda caminar en la luz de los mandamientos del Señor. Génesis 28, 16, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Qué lindo, mi querido hermano, es que en una congregación verdaderamente se abra ese portal. Que en esta misma noche que estamos reunidos a nivel online se abra un portal. A través de la palabra del Señor, yo puedo estar enseñando algo en un nivel superficial, pero el Señor a través del Espíritu Santo a usted le abre mucho más el entendimiento. A mí me pasa cuando yo me siento también y escucho a otro predicar la palabra del Señor, esa palabra a mí particularmente, personalmente, me está abriendo las puertas del cielo y me está ayudando a entender algo que yo necesitaba entender y que antes no podía entender. Por eso, hermano, la importancia de congregarnos, la importancia de ir saltando los obstáculos. Vuelvo a la carga con lo mismo. No quiero que se sienta cansado ni fastidioso de esto que digo, pero
yo sé que hay que trabajar, yo sé el tráfico, yo sé las incomodidades que el diablo pone en el mundo, pero esta prioridad de congregarnos nosotros no la podemos dejar, mi querido hermano, porque si no nuestra alma comienza a morirse, si no nuestra alma se va a quedar con esa idolatría pagana que aprendimos en el mundo y no la vamos a poder sacar de nuestra mente y de nuestro corazón, no vamos a poder limpiarnos. Juan dice en el Evangelio de Juan, ya están limpios por la palabra que les he hablado. Así como usted llega del trabajo, imagino, si hay agua, se va a bañar, se va a duchar, se va a higienizar, se va a sacar la toxicidad que hay allí afuera hoy en día en el mundo para sentirse bien, sentirse cómodo, con un bienestar. Lo mismo a nivel espiritual, necesitamos esa ducha de la palabra del Señor. En Betel el Señor siempre envía revelación. ¿Qué significa la palabra revelación? Apocalipsis, significa correr el velo. Significa que algo que estaba encubierto, que nosotros no lo podíamos ver, no lo podíamos entender, no lo podíamos comprender, ahora en Betel, él dice terrible no porque fuera un lugar malo, terrible porque es impresionante cuando el Señor se revela a nuestras vidas. Juan también en la isla de Patmos tuvo toda la revelación del fin en el libro de Apocalipsis. Daniel también tuvo tremendas revelaciones. Yosef en Egipto, José, tuvo revelaciones. Muchos siervos del Señor tuvieron tremendas revelaciones. Qué triste que hoy la gente solamente quiere ir, como dije, por el tema de la prosperidad. Parece que a muchos creyentes, entre comillas, le pesa la revelación del Señor, porque claro, la revelación del Señor trae un peso, la revelación del Señor trae una responsabilidad también a nuestras vidas. Yo les decía a la clase pasada, no hay alternativa, no es que usted me puede venir a decir, y esto lo voy a repetir permanentemente, no es que usted me puede decir, bueno, no me congrego, entonces el Señor no me puede juzgar. No, te va a juzgar igual. Si te tiene que mandar a la condenación del infierno, te va a mandar por irresponsable, por necio, por insensato, porque rechazaste la revelación del Señor. No tenemos alternativa, tenemos que congregarnos. Y no para que la palabra entre por un oído y salga por el otro. Tenemos que congregarnos para aprender y para poner por obra lo que estamos aprendiendo. Porque si no, obviamente no tiene sentido. Pero insisto, mi hermano, si realmente queremos la salvación, no podemos mirar hacia atrás, no podemos retroceder. De hecho, la Escritura dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzamos para salvación y vida eterna. Pero ¿de qué nos está hablando ese avance? Nos está hablando de avanzar con esa revelación, de avanzar con el buen entendimiento de la palabra del Señor. Vayamos ahora a Deuteronomio 29. Deuteronomio capítulo 29. Veamos un poco qué significa la revelación del Señor. Y yo estoy acá por revelación del Señor, porque a mí el Señor me quitó el velo. Insisto, era alguien ateo, comunista, alcohólico. Pero un día el Espíritu del Señor se reveló a mi vida, Yeshua se reveló a mi vida, y de repente comencé a creer en el Señor. De no creer, comencé a creer, comencé a leer la Biblia, comencé a creerla, comencé a aceptarla, comencé a practicarla, y hoy mi vida ha sido transformada, como Jacob. De Jacob pasé a ser Israel. Hoy soy un administrador del Señor, de esa revelación que poco a poco el Señor me va dando. Soy un practicante de la palabra del Señor. La luz del Señor va en aumento como la luz de la aurora, hasta que lleguemos a la altura, a la estatura y medida del Señor, como dice el libro de Efesios. Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Hay cosas que nunca las vamos a saber, son muy personales del Señor, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y gran parte de esa revelación vino en el monte Sinaí, la Torá. Después vinieron los profetas mayores y menores. Después vino el Evangelio con la revelación de Mateo, de Lucas, de Juan, de Marcos, las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Juan, etcétera, etcétera. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos
para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Márquelo, ¿qué dice ahí? Para que cumplamos, o sea, seamos practicantes, obedezcamos todas las palabras de esta ley. Si usted se congrega de una manera religiosa, no tiene sentido, al contrario. Ascuas de fuego sobre su cabeza. Nos congregamos en Betel para recibir una revelación clara. Como siempre cito los 10 mandamientos: no seguirás la idolatría, no siga más la idolatría, no adulterarás, no siga más el adulterio, no fornicarás, no siga más la fornicación, no mienta, no siga más la mentira, no robe, no siga más robando a la gente ni a Dios. Son revelaciones de la palabra del Señor, la revelación de la santidad, que el Señor quiere una santidad completa en mi ser, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir, Deuteronomio 29, mas las reveladas son para nosotros. La Biblia es un libro de revelación, 66 libros, el canon bíblico fue dividido humanamente de esa manera, 66 libros que contienen tremenda revelación del Señor, y a todo esto hay que sumarle que hay que preguntarle al Señor, y el Espíritu del Señor nos va a dar sabiduría para ir entendiendo cada libro en la medida que lo vayamos leyendo. Pasemos de ahí al libro de Efesios, capítulo 1, versículos 16 y 17. Efesios 1, 16 y 17. El apóstol Pablo oraba en Éfeso, y no solamente en Éfeso, oraba para que el pueblo del Señor pudiera tener cada día mayor revelación del Señor. Lastimosamente tenemos que decirlo, hay gente que se congrega hace años y sigue practicando el pecado, y uno se pregunta si realmente se convirtió o no se convirtió, o en algún momento, como estoy escribiendo la nueva cartilla, se convirtió, pero ahora está apostatando, ahora está volviendo hacia atrás. Lastimosamente hay gente que no quiere, vuelvo a repetir, toda la revelación del Señor. No, hay gente que dice, no, hasta ahí nomás, ahí nomás, no quiero saber demasiado porque seguramente voy a tener que cambiar, porque seguramente voy a tener que dejar este pecado y el otro pecado, y no tengo muchas ganas de dejar ese pecado, entonces no tanta revelación. La gente también es culpable de elegir lugares donde se congregan, y no me arrepiento de decir esto, lo digo con toda autoridad. La gente es culpable de buscar congregaciones light, congregaciones donde no te van a molestar, donde no te van a enseñar mucho, congregaciones que son, no sé, un circo evangélico, entonces te vas a sentir bien con tu pecado. Pero obviamente donde hay mucha revelación del Señor, lo primero que la revelación del Señor va a hacer confrontar obviamente nuestros pecados. Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por ustedes, dice Pablo, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Yeshua, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno, en la plenitud del Señor. Wow, alguno le diría a Pablo, para la mano, no eres tanto por mí. Pablo, Pastor Chimeles, no ores, no quiero tanta revelación. Yo quiero seguir con mi glotonería, quiero seguir robando, quiero seguir mintiendo, quiero tirarme una canita al aire, quiero engañar de vez en cuando a mi esposa o a mi esposo, quiero tener muchas mujeres o muchos hombres. Cada uno acomoda la palabra del Señor como se le da la gana, lastimosamente. Pero Pablo oraba por la iglesia, por las congregaciones, y nosotros tenemos que hacer eso también, aún por nuestros hijos. Señor, que reciban el pleno conocimiento de la palabra del Señor. Hay congregaciones que nunca estudiaron toda la Biblia, ni estudiaron todas las temáticas. ¿Ya estudió el libro de Génesis completo? ¿Ya estudió el libro de Éxodo completo? ¿Ya estudió el libro de Levítico completo? ¿Ya estudió el libro de Números completo? ¿Ya estudió el libro de Deuteronomio completo? ¿Ya estudió Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas? ¿Ya estudió? ¿Ya estudió Mateo? ¿Ya estudió Marcos? ¿Ya estudió Lucas? ¿Ya vio los perfiles? ¿Ya estudió las 14 epístolas de Pablo? ¿Ya estudió el libro de Apocalipsis? ¿Ya estudió Miqueas? ¿Ya estudió Nahum? Amós, Sofonías, Joel, Habacuc.
Mira, hermano, no podemos vivir, y lo digo con mucho respeto, con el Salmo 23, el versículo 1, el Señor es mi pastor y nada me faltará. O con el Salmo 91, la parte que nos conviene de la protección del Señor. Somos llamados a escudriñar las Escrituras, somos llamados, dice la palabra, a meditarse en la ley del Señor de día y de noche, y mientras nosotros hagamos lo que el Señor nos pide, el Señor en medio de eso va a estar enviando su revelación divina. No va a ser de la noche a la mañana, es un proceso. Toda nuestra vida tenemos que estudiar, toda nuestra vida tenemos que ir recibiendo revelación tras revelación tras revelación hasta que nuestra vida sea completamente transformada a la imagen y semejanza del Señor. Impresionante lo que dice Efesios capítulo 1, versos 16 y 17, el Señor les dé espíritu de sabiduría, como pidió al principio Salomón para gobernar el reinado de Israel, después tristemente se desvió. Y usted tiene que pedir sabiduría para ser una buena madre, sabiduría para ser un buen padre, sabiduría para ser un buen pastor, sabiduría para ser un buen presidente de una nación, revelación del pleno conocimiento. ¿A qué se está refiriendo? De lo que ya tenemos. Pero leemos la palabra y no tenemos revelación, no tenemos conocimiento. No lo entendemos con claridad. Estudiamos la palabra y entendemos la Biblia arrancada de los pelos, como muchas veces digo. Le damos el entendimiento que nosotros queremos porque estamos en la carne, tenemos que estar en el espíritu. Y por otro lado, estudiar la geografía, estudiar la historia, estudiar el hebreo, estudiar el griego, para poder entender mucho mejor desde el plano original lo que realmente el Señor nos quiso decir. Libro de Amós, capítulo 3, verso 7. Libro de Amós, capítulo 3, verso 7. Por ejemplo, hay que entender la simbología. Sabemos que el aceite representa al Espíritu Santo. A veces el agua también representa al Espíritu Santo, representa la palabra del Señor. El pan representa la palabra del Señor. El viento representa el Espíritu del Señor. Los cuernos hablan de poderes. Todas esas cosas hay que ir entendiendo a través de la revelación divina. Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele su designio, su propósito a sus siervos los profetas. Sí, en algún momento, claro, también puede venir una revelación directa de parte del Señor, si es que estamos caminando en santidad, ¿no? Y todo eso lo tenemos que examinar con mucho cuidado, pero la primera revelación que nosotros tenemos, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura que tenemos es la Biblia. El canon bíblico ya terminado, a la cual hacemos bien en estar atentos. Por supuesto que el Señor también, si tú entras en una verdadera comunión con Él, puedes recibir una revelación de cómo te tienes que mover. Tal vez sea tiempo de moverse de esa ciudad, sea tiempo de viajar a tal o cual lugar, como el Señor se le revelaba a Pablo, que tuvo una visión del varón macedónico y entonces Pablo pasó a Macedonia por revelación del Señor. Como también el Señor se le reveló que él iba a ir a Roma y que en Roma también iba a morir. El Señor le reveló a Pedro que también él iba a morir crucificado boca abajo. Muchos no sé si quieren ese tipo de revelaciones, pero las pongo como ejemplo diciendo que el Señor no hará nada sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. ¿Usted tiene revelación de lo que el Señor quiere de su vida? ¿Usted está en el nivel de la fe de Betel? Porque esto es algo que a mí me asombra y lo veo como una alarma cuando le pregunto a la gente, sobre todo de años, en el camino de ser, no saben lo que Dios quiere de ellos. Entonces yo tengo que concluir en que usted no tiene una verdadera oración, no sabe relacionarse con el Señor, no lee las Escrituras. ¿Cómo que usted no sabe lo que el Señor quiere de su vida de 3 años para arriba allá? No lo entiendo. Se supone que un hijo del Señor, como Enoc, como Noé, caminamos bajo la cobertura del Señor. Sigamos, Mateo 11:27. Mateo 11:27. Estas son cosas básicas. Usted tiene que tener esa comunión con el Señor en la vida cotidiana, en la vida semanal, en la vida mensual. En este 2024, pregúntele al Señor si va al norte, al sur, al este o al oeste, por favor.
Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce perfectamente al Hijo sino el Padre, y ninguno conoce perfectamente al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo resuelva revelarlo. Por supuesto que el Señor nos ama, por supuesto que en todo el contexto bíblico ya lo hemos leído, Pablo oraba para que haya revelación, pero obviamente cuando dice acá la Escritura que el Hijo va a decidir a quién revelarlo, hay cosas muy importantes que solamente el Señor se las puede revelar a los muy consagrados, y de allí esos consagrados bajan la revelación a los que todavía son muy nuevitos, pero en diferentes niveles, sea que usted recién esté empezando, tenga mucho tiempo en el camino del Señor, por supuesto que Yeshua quiere revelarte muchas cosas porque Él tiene un designio, Él tiene un propósito para tu vida. El Señor le reveló a María, Miriam, que ella iba a engendrar al Mesías. El Señor le reveló a los padres, por ejemplo, de Sansón, que ellos iban a engendrar a un profeta también. Entonces, mi hermano, hay muchas revelaciones particulares que el Señor quiere darle a los padres, que el Señor quiere darle a los pastores, que el Señor quiere darle a los reyes, a los siervos del Señor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce perfectamente al Hijo sino el Padre, y ninguno conoce perfectamente al Padre sino el Hijo. Ahí vemos una unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Y aquel a quien el Hijo resuelva revelarlo, y nadie mejor que Yeshua para revelarnos al Padre, para revelarnos quién es el Padre, cuáles son las características del Padre, cómo se mueve su amor, cómo se mueve su justicia, cómo se mueve su verdad, cómo el Padre abomina estos altares paganos. Eso también tenemos que recibir esa revelación de parte del Señor, ¿no? La gente se va detrás de la prosperidad y la prosperidad, pero ¿cuándo van a recibir la revelación de lo que al Señor le desagrada? Principalmente esa revelación es muy importante para nuestras vidas, para que nosotros podamos entrar al reino del Señor. Gálatas capítulo 1, vayamos a Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Estamos viendo cómo el Señor se revela en Betel. Gálatas 1:11, mas les hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí, esto lo dice Pablo, el apóstol Pablo, a diferencia de los otros apóstoles, no había tenido un contacto físico con Yeshua, no había sido parte del grupo de los 12, pero por el contrario, inclusive Pablo tuvo mayor revelación que el grupo de los 12. ¿Por qué? Porque él, cuando se convirtió, tuvo una comunión muy estrecha con el Hijo de Dios. Gálatas 1:11-12 dice, les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por la misma revelación de Yeshua. Este es un texto que a mí me apasiona, me agrada muchísimo, y sé que puedo traer alguna clase de conflicto con aquellos, ¿no?, que van al instituto teológico, y no que estemos en contra, pero tenemos que decir las cosas también como son. No en todos los institutos teológicos se enseña verdaderamente la revelación del Señor. Tenemos que separar. Lastimosamente a veces hay mucha palabra humana, hay mucha palabra tradicional, se mezcla la tradición de una organización, de una determinada denominación, y todo eso nos va separando de la verdadera revelación del Señor. Recordemos que Pablo había nacido en una secta, en una denominación. Él era fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Sin embargo, el Señor, cuando se le revela a Pablo, lo lleva lejos. Él se va al desierto, en la soledad, donde no había ruidos. Ahí el Señor comienza a tratar con su alma, comienza a hablarle una cosa y a hablarle otra cosa, de lo cual surgen las 14 epístolas que escribió el apóstol Pablo. Y él no estuvo mucho tiempo con los otros apóstoles, se vio así, como quien dice, de pasada en algunas ocasiones, en algunos concilios. Entonces, mi hermano, esto es muy bueno también, ¿verdad? Porque es maravilloso saber que Dios
se revela al mundo cuando hay un corazón contrito y humillado, no necesariamente en una campaña evangélica, no necesariamente en una iglesia. Por supuesto que después tenemos que buscar una congregación, como les decía al principio, una congregación sana, una congregación que contenga la verdadera revelación de la palabra del Señor. Pero el Señor se está revelando en el mundo árabe, se está revelando, antiguamente se revelaba detrás de la cortina de hierro, sobrenaturalmente. Entonces, mi hermano, ¿qué está diciendo acá el apóstol Pablo? Que él no había recibido la revelación del Evangelio por medio de ningún hombre. Si bien estuvo al lado de Bernabé, y Bernabé fue un compañero de milicia, y fue de gran bendición para su vida, pero Pablo, en un momento, bajo la guía del Señor, decide, imagino, bajo la guía del Espíritu del Señor, irse al desierto. A veces hay que subir al monte. Moisés recibió la revelación de la Torá ahí arriba de la montaña, no había ningún instituto teológico, no había ningún otro maestro, no había ningún otro profeta. No estoy diciendo que no sea válido también la transmisión, porque de hecho la palabra del Señor dice que tenemos que ir y predicar el Evangelio, pero lo que estoy tratando de decir es que hay muchas cosas que no necesariamente todas las cosas las vamos a recibir siempre a través de la vida del pastor o de la vida de tal profeta, sino que nosotros mismos tenemos que acercarnos al Señor por medio de la sangre del Cordero, tenemos que entrar al lugar santo, tenemos que entrar al lugar santísimo. Dice el autor de Hebreos que tenemos entera libertad para entrar. El Señor te ama, querido hermano y hermana, el Señor nos ama a todos. Él quiere que nosotros vayamos a Él. Él quiere dialogar con nosotros, Él tiene muchas cosas que decirnos a nivel particular y personal. Por eso es que hay muchos ministerios hablando de la comunión íntima, la importancia de la intimidad con el Señor. Agradecemos por los pastores. Yo también recibí revelaciones a través de muchísimos mensajes. También recibí mucha confusión en algún momento, ya todo eso se está yendo, porque es así, hay que decir las cosas como son. Nadie nació sabiéndolo todo, ¿verdad? Tenemos que perdonar este tipo de cosas, pero digo, mientras que tengamos la oportunidad, qué bueno tener esa relación íntima con el Señor para, si fuera posible, no fracasar, no fallar tanto y poder ser un obrero aprobado y trazar con precisión la palabra del Señor. Vayamos entonces a Gálatas 1, 11, 12. Yo ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por medio de la revelación de Yeshua. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, el libro de revelaciones, es correr el velo. Revelación de Yeshua que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder enseguida. Gloria al Señor. Al primero que se le revela en este momento es a Juan, ¿verdad? ¿Y qué le está revelando? Le está revelando cómo va a ser la condición de las congregaciones en los últimos 2000 años. Le revela lo que pasa en Éfeso, lo que pasa en Pérgamo, lo que pasa en Tiatira, lo que pasa en la Odisea, etcétera, etcétera. Le revela cómo van a ser el tema de los sellos, cómo van a ser los juicios, cómo va a ser la sentencia del Señor en el último tiempo sobre el mundo y aún sobre su propia casa. Revelación, Apocalipsis 1.1, para mostrar a sus siervos, para mostrar, el Señor quiere mostrar. El Señor quiere mostrarte tu pecado, quiere mostrarme a mí mi pecado. No solamente dónde vas a encontrar oro y plata. Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder enseguida. Entonces, hermanos, nos tenemos que apercibir por medio de la revelación del Señor. Muchos no se apercibieron con lo que pasó en el 2020 y se inocularon y están sufriendo las consecuencias. Esto hay que decirlo, ya lo veníamos diciendo. No lo puedo profundizar en esta noche, discúlpeme, lastimosamente. Mucha gente está pereciendo por esto. ¿Creemos en el poder del Señor? Sí, muchos clamarán y si el Señor te quiere salvar, te salvará. Yo lamento que muchos no tuvieran revelación. ¿Cómo que los pastores no tuvieron revelación? ¿Pusieron vacunatorios? No estoy de acuerdo con eso.
Y no estoy de acuerdo con muchas cosas. Pero el mundo evangélico se da cuenta de lo que significa seguir a un hombre, que lo idolatramos, no, ese es el siervo del Señor. ¿Será que son todos siervos del Señor? Y por ahí lo son, pero están confundidos en muchas áreas porque no se han entregado totalmente a la revelación del Señor. Dice acá, para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder enseguida para que nosotros podamos apercibir al pueblo. Viene hambre, viene enfermedad, pero todo esto planificado y muchos no lo tuvieron en cuenta. Y muchos no lo tuvieron en cuenta. Qué triste que los siervos del Señor no estén conectados con la revelación del Señor, y más de uno se va a enojar con lo que estoy diciendo, y bueno, enójese, ¿qué va a hacer? Yo como siervo del Señor, completamente convencido de esto y con la certeza del Señor, voy a decir las cosas con mucha claridad, y no soy el único. Hay un remanente, hay 7.000 que no han doblado rodillas ante Baal. Entonces, amigo hermano, ¿a quién estamos escuchando? ¿La revelación de quién estamos escuchando? Y después nos agarramos la cabeza, ¿verdad? Porque hemos seguido doctrinas de hombres. Dice, y la dio a entender enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Nosotros le dimos a entender muchas cosas a la gente, pero bueno, quisieron seguir a la mayoría. No siempre la mayoría tiene razón, La Biblia dice que la mayoría va por el camino ancho. Gracias por ese amén, lo recibo, gracias. Puede comunicarse por medio también de los mensajes, de la mensajería. Nosotros fuimos fieles, hay mucha gente agradecida, y mucha gente que no escuchó ya no está con nosotros. Lastimosamente, se fueron antes de tiempo, tal vez ya estén con el Señor, pero otros posiblemente no estén con el Señor. Entonces, hermano, esto, ¿sabe lo que es esto? Esto es un oído, es el oído físico. Esto tiene que estar muy bien conectado con la palabra del Señor. No es entender lo que usted quiera entender, no es hacer lo que usted quiera hacer como se le da la gana. Tenemos que sujetarnos, someternos al reino del Señor, a la palabra del Señor. Hay que destruir muchos altares. Hay que destruir muchas revelaciones carnales en las congregaciones y empezar verdaderamente a recibir la verdadera revelación del Señor. Qué lindo Apocalipsis 1:1, revelación de Yeshua, no del pastor fulano de tal. Revelación de Yeshua que Yahweh le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder enseguida, y la dio a entender. La transmitió con un buen entendimiento, pero la gente, que nos dicen muchos, ¿y ustedes quiénes son? Así le dijeron a Moisés, ¿no? ¿Quién eres tú para venir a juzgarnos? ¡Ja! Y era el Señor el que enviaba a Moisés, ¿no? Pero también lo menospreciaron a Moisés, como lo menospreciaron a Yeshua, como lo menospreciaron a Pablo, como lo menospreciaron a Juan, y como hoy nos menosprecian a nosotros también. ¿Por qué? Porque creemos que si hay una congregación grande, ahí está la revelación del Señor, ¿verdad? Si el pastor y la sierva tiene cadenas de oro, entonces ahí está el Señor. Y si tiene el último modelo, ahí está el Señor. Permítame decirle que los que recibieron la revelación del Señor no estaban en el Sheraton 5 estrellas. Estaban en una prisión en la isla de Patmos, en la cárcel de Filipos, en una montaña en el desierto, Moisés, Jeremías también tirado en un pozo en la cárcel, José también en la cárcel. ¿Se da cuenta? A veces la prosperidad y el lujo y la comodidad nos marea bastante. Generalmente el Señor se revela a las personas que tienen una vida en humildad. Gloria al Señor. Daniel 2, verso 27. Quiero terminar con Betel en esta noche. Permítame todavía unos 10, 12 minutos más. Daniel capítulo 2, verso 27. El mundo no puede revelar los misterios de Dios. Ahí está el punto. Que muchos dentro de las congregaciones están con el espíritu del mundo, por eso no pueden entender absolutamente nada. Daniel 2:27, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios
de este mundo, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Nadie podía entender la revelación que había recibido el rey de Babilonia. De que venían tiempos, en el caso de José, bueno, venía un tiempo de prosperidad y después de hambre, la revelación también de que el reino de Nabucodonosor va a ser quitado a causa de su soberbia, etcétera, etcétera. Dice acá, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, porque también el Señor le reveló al rey de Babilonia los imperios que iban a gobernar en este mundo, hasta que viniera el reino soberano del Señor, que es el que estamos esperando en cualquier momento, gloria a Dios. Pero sobre todo lo que quiero rescatar de este versículo, porque ahora no voy a hablar de los reinos que han gobernado sobre este mundo, ¿verdad? Sino lo que está diciendo Daniel acá, el misterio que el rey demanda. Daniel había revelado varios misterios en su momento. Los astrólogos que se la dan en la televisión de que pueden revelar, no pueden revelar absolutamente nada. La verdadera revelación solamente viene por el Espíritu Santo, por la palabra del Señor, y es ahí donde nosotros tenemos que acudir. Pero lastimosamente hay muchos astrólogos dentro del Evangelio también diciendo cosas que no tendrían que haber dicho, aprobando cosas que no tendrían que haber aprobado, empujando a la gente a hacer cosas que en realidad no tendrían que haber hecho, y hoy lo estamos lamentando. No es fácil ser siervo del Señor, como imagino no debe ser fácil ser padre o madre o presidente, pero tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Si no sabemos, preguntemos al Señor o preguntemos a los siervos verdaderos que realmente tienen esa conexión con el Señor. Claro, hoy muchos se la dan de siervo del Señor y están completamente desconectados de la realidad genuina de parte del Señor. Vayamos a Génesis 35:1. Vamos a entrar en el último subpunto. Betel es un lugar de renuevo espiritual. O sea, cuando nosotros recibimos la revelación del Señor, viene un renuevo, sin lugar a dudas, a nuestra vida, salvo que seamos completamente rebeldes. Génesis 35:1, vamos a ver este último punto de Betel, un lugar de renuevo espiritual. Y dijo Dios a Jacob, Génesis 35:1, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Gloria al Señor. Betel siempre fue un lugar donde el Señor quería que sus siervos plantaran un altar para volver a tener esa comunión fresca con el Señor. No tenemos que apartarnos del altar del Señor nunca. Nosotros somos llamados a relacionarnos con el Señor las 24 horas del día. Sea que vayamos al trabajo, sea que estemos en familia, sea que vayamos a comprar, nosotros somos del Señor, vivimos para Él, para su gloria, queremos escucharle todo el tiempo al Señor, queremos servirle, queremos honrarle, queremos predicar su palabra. Como dije en otras reuniones, hay gente que me dice, pastor, usted no se aburre, ¿cómo me voy a aburrir de esto? Es lo más hermoso que nos ha acontecido, poder conocer al Dios vivo, que el Eterno se digne a revelarse a nuestras vidas siempre y cuando nosotros también estemos dispuestos. Porque cuando vos estás cansado, estás pachorriento, estás perezoso, no querés orar, no querés leer las Escrituras, entonces el Señor dice, bueno, a este no me le voy a revelar. El Señor se le revela a la gente que tiene un corazón dispuesto. Acá dice, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel, eso requiere un esfuerzo espiritual, quédate allí, tienes que hacer un altar al Dios que se te apareció, porque ahí el Señor nuevamente quiere renovarte, quiere afirmar el pacto, quiere seguir agregando revelación a tu alma y a tu vida. No tenemos que vivir solamente las bendiciones pasadas, tenemos que tener un presente continuo con el Señor. Sigamos ahí en el versículo 2, sigamos leyendo, versículo 2 al 4.
Jacob entonces exhorta ahora a su familia a purificarse para poder adorar al Señor. Esto es lo lindo, hermano, que nosotros le transmitamos bien la revelación a nuestra familia. ¿Por qué? Porque venía mucha gente con Jacob que todavía tenía idolatría escondida, idolatría en objetos, pero idolatría obviamente también dentro de su corazón. Y dice, verso 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes. Hermano, esto es terrible, si usted lo puede entender. Esto es terrible. Que tu familia que hace años se congrega contigo todavía tiene dioses. Para mí es terrible, mi querido hermano. Estoy ministrando a personas que por años, y todavía tienen cosas escondidas. Algunos se atreven a decirte después de 20 años que tiene tal cosa. Se me paran todos los pelos, hermano, sinceramente. Cosa que había que haber dejado hace, 20 años atrás. Había que haber renunciado. Le dice Jacob por revelación del Señor, se da cuenta lo bueno que es volver a plantar un altar, porque la familia por sí mismo no reconoció eso, no vino a la luz, pero Jacob ya tenía la revelación de que su familia tenía dioses ajenos escondidos todavía. ¿Qué hemos leído en Amós 3:7? Dios no hará nada sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas. Algunos me dicen, pastor, ¿y usted cómo sabía? Y bueno, por el Espíritu del Señor. Hermano Antonio, Dios te bendiga, gracias. Wilson, Miguel también, amén. Por el Espíritu del Señor sabemos que alguien, aunque no lo hemos visto, está en adulterio, o está robando, o está mintiendo, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, usted ore por su familia. Yo tengo que orar por la congregación, que el Señor nos revele. La verdad, como yo siempre digo a los hermanos, sería lindo que la gente ya confesara por su propia cuenta, ¿no le parece? La palabra del Señor dice que vayamos a la luz para que nuestras malas obras sean reprendidas. Yo creo que cuando el pastor predica una buena palabra, usted ya sabe que está en pecado. No nos obligue siempre, como el profeta Natán, a golpear la puerta de su casa para decir, tú eres ese hombre o eres esa mujer, sino que realmente podamos humillarnos, ni bien escuchamos la palabra del Señor. Pero bueno, a veces es necesario que el líder de una familia tenga esa revelación, por medio de que el Señor le dijo, planta un altar, y ahí comenzó a hablar a la familia. Sigamos. Génesis 35:2, quiten los dioses que hay entre ustedes, y límpiense, y cámbiense los vestidos, debemos vestirnos como escogidos de Dios, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Porque esos aros también eran aros con cosas de idolatría. Jacob está yendo hacia la tierra que Dios le prometió a sus padres. Pero obviamente, para entrar a la tierra prometida, como nosotros tenemos que entrar en la santa ciudad de Jerusalén, tenemos que limpiarnos. ¿O no dice eso la palabra del Señor? El que es santo, santifíquese todavía más. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que quiera ser inmundo, siga siendo inmundo todavía. Entonces, qué bueno que Jacob está siendo transformado. Él ya es Israel, él está gobernando con Dios, él tuvo un encuentro con el Señor, él mantiene el altar encendido, él se mantiene en comunión con el Señor, y entonces puede guiar a su familia. ¿Cuántos padres, yo conozco padres cristianos evangélicos, de mal en peor, no pueden guiar a su familia, son un desastre? Algunos porque no conocen la palabra, otros la conocen muy bien teóricamente, pero no la quieren practicar. Como comenzamos al principio viendo la vida de Gedeón, nosotros tenemos que ayudar a la gente a destruir esos altares, no a levantarlos más, no a seguir practicando el pecado, porque el pecado va a traer muerte, va a traer destrucción a la familia, a la congregación, a la nación, etcétera, etcétera. Ya vamos terminando, hermano, vamos a completar Génesis 35, verso 5. Lo vamos a ver completo, gloria al Señor. Génesis 35, 5.
Esta limpieza espiritual, ¿qué es lo que trajo? La protección. Jacob era sabio, Israel era sabio, llevó al pueblo a limpiarse porque eso iba a traer la protección espiritual. Versículo 5, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob, porque había muchos pueblos muy perversos. ¿Te das cuenta la importancia de esta revelación? Yo he vivido mis 37 años en el camino y 35 en el ministerio. Vivo diciéndole a la gente que se limpie, que deje el pecado, y algunos son porfiados, son duros, obstinados, y después vienen las consecuencias. Recientemente le decía a alguien, no vaya a abrir una reunión de hogar y a predicar hasta que no arregle todas las cuentas con el Señor. Queremos reuniones de hogar, queremos abrir anexos, queremos ganar el mundo para el Señor, por supuesto que sí. Pero hermano, no queremos que esa gente sucumba. No podemos hacer la obra del Señor cuando nosotros estamos sucios. Si estamos sucios, los demonios van a estar felices porque ellos son inmundos. Si estamos sucios, si estamos viviendo en pecado, le estamos dando un derecho legal al enemigo para poder poseer nuestras vidas. Creo que es algo que ya un creyente de 3 años para arriba lo tiene que tener bien en claro, esto que estoy mencionando en esta hora. Entonces, hermano, en el verso 5, ellos comenzaron a avanzar, estaban yendo a la tierra de Abraham, estaban regresando, pero su familia todavía estaba sucia, y qué bueno que Jacob tuvo esta revelación de parte del Señor para ayudar a su familia a limpiarse. Claro, yo entiendo que hay muchos que tal vez no se quieren limpiar en tu familia todavía. Hay que orar, hay que interceder porque pueden venir cosas muy fuertes. Quiero ser sincero con esto también con ustedes, no los voy a engañar. No es mi trabajo engañar a nadie. Se vienen juicios muy severos. Dios es grande en misericordia, mi querido hermano, pero si hay gente que está resistiendo la voluntad del Señor conscientemente desde hace mucho tiempo, se vienen zarandas muy fuertes y aún tal vez muchas de esas personas pudieran llegar a perderse. Si seguimos rechazando el mensaje de la santidad, el mensaje de la purificación, el mensaje de destruir lo que ya el Señor te dijo que había que destruir, porque no podemos vivir toda la vida justificándonos. No podemos vivir toda la vida justificándonos, y bueno, y soy débil y por eso fornico, y soy débil y por eso estoy en la brujería, y soy débil y por eso robo, y soy débil y por eso miento. No, hermano, eso no trae la gloria al Señor. Lo que va a traer gloria al Señor es que tu vida y mi vida sean transformadas a la imagen y semejanza del Señor. Por eso Jacob se encontró en Peniel cara a cara con Dios. Y su alma fue liberada y su alma fue transformada. Sigamos viendo, versos 6 y 7, ya estamos redondeando un poquito más. 6 y 7. Jacob llega nuevamente a Betel, que fue el lugar donde el Señor se le había revelado, para renovar su pacto con Dios. ¿Cuántos quieren renovar el pacto con el Señor? Renovar el pacto es para seguir sus ordenanzas, no para seguir el camino a nuestra forma. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, o sea, Betel también se llamaba Luz, un lugar de luz, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar. ¿Por qué? Porque ahora su familia también tenía que relacionarse con el Señor. Él también volvía a relacionarse con el Señor, pero sobre todo su familia tenía que tener un encuentro con el Señor. Yo veo que la familia de los creyentes, de los hijos, son religiosos. No han tenido todavía un verdadero encuentro con el Señor. Se lo ves en la cara, se lo ves en las actitudes. El Señor te da discernimiento de estas cosas. Es importante, hermano, que los padres, en primer lugar, se afirmen en el Señor, ¿verdad? Que la cabeza, el sacerdote esté firme, la ayuda idónea para que los hijos, los nietos, nuestra descendencia, puedan experimentar, no teóricamente, sino tener una experiencia espiritual con el Creador. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Sigamos al verso 9, ya estamos redondeando. En Betel Dios vuelve a hablar
o Jacob vuelve a hablar nuevamente con Dios y el Señor le bendice. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? Amén. No hay bendición si no escuchamos la voz del Señor. No hay bendición si no seguimos sus directivas. Usted no puede pedir bendición y decirle, Señor, bendíceme, si soy un practicante del adulterio, bendíceme. No hay bendición. Tal vez el Señor no te extermine todavía porque quiere salvarte, pero no tenés toda la bendición, obviamente, plena del Señor. Génesis 35:9, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Dios mismo lo está aprobando a Jacob. Dios mismo está viendo que Jacob está tomando en serio el camino del Señor, y entonces le dice, ya no te llamarás más Jacob. Jacob significa engañador, Jacob significa suplantador, eso está hablando de la vieja criatura, ¿no? Como dice Pablo, las cosas viejas tienen que pasar y todas tienen que ser hechas nuevas. Y esto es importante que el pueblo del Señor sepa el significado importantísimo del nombre Israel, el que gobierna o el que administra con Dios. Y para gobernar nuestra propia vida necesitamos la Torá, necesitamos la palabra del Señor. No podemos gobernar fuera de la palabra del Señor. No podemos tomar nuestras decisiones fuera de la palabra del Señor. Podemos hacerlo, pero eso van a traer consecuencias terroríficas. Si queremos la bendición del Señor, necesitamos gobernar por medio de la palabra de Dios. Dice entonces, si no Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece, multiplícate. Sé una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Gloria al Señor. Qué tremenda bendición, mi querido hermano, le concede el Eterno a Jacob, llamado ahora Israel. Dice que va a proceder de sus lomos. Van a salir naciones, van a salir discípulos, van a salir obreros, y todo esto es lo que anhelamos, y hacemos el paralelismo también con las palabras que vinieron a través de Yeshua, ¿verdad? Id y haced discípulos en todas las naciones. Se sobreentiende que un discípulo tiene que ser alguien obediente, alguien transformado, alguien santo, alguien apartado para la gloria del Señor. Entonces, mi hermano, con esto llegamos hasta aquí por hoy. Que esta revelación del Señor pueda impulsarte, pueda ayudarte, pueda darte esa fuerza, esa autoridad que necesitas con tu familia, que necesitas en ese lugar de trabajo, que necesitas en ese barrio, que necesitas en esa congregación, que esa revelación del Señor pueda guiarnos a llevar a la gente a ese altar para que se encuentren con el Señor, para que entiendan que son pecadores, para que entiendan que tienen que arrepentirse, para que entiendan que están haciendo lo malo y que por eso están sufriendo ciertas consecuencias, no tienen la protección del Señor totalmente, no tienen la bendición del Señor. Entonces, mi hermano, hoy hemos terminado este segundo nivel de la fe. Estamos viendo el recorrido del profeta Elías, ya hemos visto Gilgal, estamos viendo Betel, la próxima clase, la semana entrante, estaremos viendo Jericó, que continúa con todo lo que estamos hablando. Jericó significa destruir el anatema, arrancarlo completamente, ¿verdad? Y el Jordán, que significa la muerte total a la carne, al yo, para poder ver la gloria del Señor. Vamos a orar entonces, queridos hermanos. El Señor les bendiga muy ricamente. Tengan una bendecida jornada en esta noche. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Yo te ruego como siervo tuyo, Señor, que pueda fluir esa revelación. Querido hermano y hermana, puedas encontrarte con el Señor. Puedas levantar ese altar, puedas sacrificar tu vida en ese altar, puedas en ese altar
arrepentirte, puedas santificarte, puedas empezar también en ese altar a demostrarle al Señor que serás un siervo obediente, que destruirás el pecado en tu vida, que ayudarás a otros a destruir el pecado. En el poderoso nombre de Yeshua, henos aquí, Señor. Henos aquí, Señor, para hacer tu soberana voluntad. Úsanos, Señor. Así como usaste la vida de Gedeón, como usaste la vida del rey Asa, como usaste la vida de Moisés, como usaste la vida del apóstol Juan, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, porque no hemos recibido espíritu de miedo, de temor, sino espíritu de poder, de autoridad, Señor. En el nombre de Yeshua, unge a tu pueblo, Señor, para hacer esta obra maravillosa en este último tiempo, Señor. Destruir el pecado, destruir la idolatría y levantar tu reino, Señor, con tu palabra, con tu gobierno, Señor, con tu sabiduría. Pablo oraba para que los creyentes recibieran más y más de la revelación del Señor. Hemos leído Deuteronomio 29, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Señor, que esta palabra sea sellada en nuestra mente y en nuestro corazón, y tú nos des siempre la gracia de poder practicarla en nuestra vida personal, Señor, y en nuestra familia. En el nombre de Yeshua decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno les bendiga, queridos hermanos, mantengámonos siempre orando los unos por los otros. Estamos a su disposición para cualquier necesidad que ustedes tengan. Sea el Shalom, la paz del Señor para todos ustedes.